Es más fácil que ustedes lo chequen y si algo no está bien, pues ya me dicen, no hay ningún problema. Pero estadísticamente, pues son pocos, o sea, por eso no doy las calificaciones directamente, porque pues lo pueden hacer ustedes directamente, o sea, no me necesitan a mí para eso. ¿No? Es todo lo que no me necesiten a mí, pues traten de hacerlo por sí mismos. Entonces, bueno, continuamos con la unidad número 3 y continuamos con el concepto de lógica. Entonces decíamos que la primera parte eran las proposiciones. Las proposiciones, pues son muy importantes porque de alguna manera nos permiten evaluar, obtener un valor bueno, voy a poner el micrófono. Las proposiciones nos permiten obtener valores. Las proposiciones nos permiten obtener valores de un conjunto de proposiciones y es importante porque nos permiten, en la lógica lo importante es siempre obtener dos posibles valores, falso o verdadero. Veíamos los cuantificadores, cuando las leyes, hay muchas leyes, todas estas, sí, y de alguna manera, pues eso sirve mucho porque, por ejemplo, en este caso, ¿para qué te sirven esas relaciones de equivalencia? Bueno, a partir de que sepas que esto es esto, tú puedes, por leyes de equivalencia, este, de nuevo, la idea del ingeniero, optimizar. O sea, dices, esto de aquí demuestras que esto es igual a esto. Por implicación, demuestras que esto de acá se puede convertir en esto de acá. Profe, Que estas dos cosas se pueden convertir por la ley de implicancia, luego por la ley de distributividad. Esto de aquí se convierte en esto de acá. Esto se convierte en esto. Sí. profe, Esto de aquí también se convierte en esto. O sea, recuerden que la ley de distributiva decía que esto se le aplica a esta operación, esto se le aplica a esta operación, que te da esto de aquí, esto se le aplica a esta operación y esto se le aplica a esta operación. Cuando tienes Q y Q, lo puedes simplificar. Profe, ¿Sabes que esto siempre es falso? ¿Sabes que esto se puede simplificar a que esto se hace a la ley distributiva inversa? Esto de aquí se genera en esto. Y esto de aquí, pues vamos a saber que también eso es verdadero siempre. Eso de aquí se simplifica a Q. O sea, de esto de acá, por la ley de implicancia, cambias a esto. Por la ley de distribución, cambias a esto. Por simplificando cada uno de los términos, sabemos que esto equivale a esto. Esto de aquí, estas dos de aquí equivalen a esto. Esto de aquí equivale a esto. Esto de acá, como les decía, esto equivale a esto. Ahora, de esto sabemos que si Q implica Q, esto significa que esto se puede simplificar en Q. Y Q unión Q, pues te da Q. Y el falso con esto, pues esto se simplifica a Q y esto se puede eliminar porque sabemos que falso con Q siempre te va a dar el valor de Q, cualquiera que este sea, puede ser falso o verdadero. De todo esto, lo que tienes que ver es de que todo esto de acá arriba se simplifica a esto que tienes aquí. Nosotros lo podemos ver en todas las técnicas de diseño, o sea, pueden ver, por ejemplo, cómo eran los primeros teléfonos celulares. De hecho, le llamaban ladrillos porque eran muy grandotes y pesados. Y pues ya pueden ver el tamaño de los celulares, el tamaño de las cámaras, el tamaño pues, de todo eso. Entonces, pues es muy interesante porque pues se pueden dar cuenta de que utilizando todo este tipo de equivalencias, de decir esto equivale a esto y esto equivale al otro,
pues de esto se aplica en lógica y se aplica en circuitos. Los circuitos también se diseñan con lógica. Entonces, si nosotros, por medio de estas reglas, de todo esto, lo simplificamos en esto, pues hacemos cosas más pequeñas, ¿no? Y hay todas estas. O sea, esto equivale a esto de aquí equivale a esto de acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, ustedes lo van a ver directamente, lo pueden ver en programación. Porque la programación también, cuando hacen un if, un condicional, un si entonces, pues es lo. Profe, Y más cuando ustedes en el sí ponen varias condiciones, cada una de estas condiciones es una proposición. A es mayor que 23, proposición. Estatus es igual a 5 o estatus es verdadero. Es una proposición. Recordando de lo que estaban avisando ayer en la última parte, donde les comentaba de funciones que veíamos en la unidad de conjuntos, en realidad, desde el hecho que ya hayan usado Excel o que hayan usado funciones en su calculadora, no necesariamente necesitan conocer programación. O sea, muchos se quedan con esa idea, ¿no? De que yo les estoy pidiendo programación y demás, no es cierto. Desde el hecho que usas una computadora programable, o desde el hecho que usas funciones en una calculadora, las calculadoras traen funciones, compañeros. Entonces, ya desde entonces, ya usan funciones, no hasta ahorita. Ahorita, pues ya nada más es ya lenguajes de alto nivel, pero realmente funciones han usado desde hace mucho. Alguien me puede decir, bueno, es que yo no sabía. Bueno, sí, la idea es que deberían de saberlo, que el concepto de función es algo que deberían de tener desde la secundaria o preparatoria, más tardar, no llegar hasta aquí. Pero bueno, eso ya no se puede eliminar. Y bueno, otra cosa en la que prácticamente se usa en toda la computación, lo que es la lógica, pero una de sus partes más importantes es la inteligencia artificial. Digo, todo el mundo oímos comerciales. De hecho, actualmente profe, de los cuatro cosas, o sea, si tú dices, voy a ser ingeniero y ya voy a vivir de eso, pues sí, qué padre, pero el mercado, o sea, lo que está exigiendo mucho, es como todo, profesor, lo que está exigiendo mucho el mercado es que te especialices disculpe. en qué necesita ingenieros, o Profe, sea, ya no necesita ¿se escucha? tantos ingenieros en sistemas, así tal cual, sino lo que necesita mucho son ingenieros en sistemas, pero que sean expertos en inteligencia artificial, lo cual implica muchísima lógica, en ciberseguridad, en ciberseguridad necesitan muchísimas matemáticas. Ahí, por ejemplo, les va a servir mucho la lógica, les va a servir mucho lo que es las matemáticas, lo que es los sistemas de numeración, ¿sí? Los sistemas de numeración es importante porque los códigos se convierten a números. Entonces, dependiendo las bases en las que utilicen los números, se pueden encriptar o no mejor. Y la otra gran área que también se está ocupando muchísimo es lo que le llaman ciencia de los datos, que no es otra cosa más que usar en grandes cantidades datos, pero con estadística. O sea, una materia que deberían de tener muy fuerte y que de hecho también que intentamos con los muchachos de que pues, tuvieran mayor interés porque al final de cuentas es pues, lo que van a usar. Este, es la estadística junto con las bases de datos, pero bases de datos intensivas, o sea, grandes cantidades de datos, incluso ya sistemas no transaccionales, sino sistemas non-SQL, y eso pues lo van a usar mucho. O sea, entonces, ya no nada más van a hacer, pues voy a ser ingeniero de sistemas. No, ahora te piden que seas un especialista, y lo cual implica que es muy posible que terminando la carrera, bueno, ya hay carreras especializadas en eso, o sea, ya tenemos ingenieros en inteligencia artificial, de ingenieros
en ciencia de los datos. Chequenlo en el Politécnico. En las páginas del Politécnico ya existen esas carreras. Y bueno, si no se especializan en eso, pues lo que tienen, creo que en sistemas ya estaban abiertos la especialidad en ciberseguridad y si no se especializan en eso, pues todavía, pues es recomendable que se vayan a una maestría o una especialización o algo por el estilo. Una certificación. Profe, Entonces, bueno, la inteligencia artificial, que es una de las especialidades, es aquella que intenta reforzar o moldear la escúchenos. inteligencia humana de una manera simulada, ¿sí? O sea, decimos, bueno, ¿cómo funciona la inteligencia? Y es como asumimos o como creemos que es, como nuestra hipótesis. Lo cual implica que pues hay procesos Profe, también, hay procesos que son, que la biología nos ha ayudado a entender cómo funciona la mente humana, pero hay otros que son más cognitivos y que al final de cuentas lo que tenemos son hipótesis, ¿sí? O sea, uno de los problemas más fuertes que tenemos al modelar la inteligencia humana. profe, Si el profesor nos escucha, no les dije que no que se me bloqueaba. Espérenme tantito. Ok. ¿Qué pasó? profe. Ya. Ah, ya no se escucha. Es que tenemos dudas con las calificaciones. Ay, no me podían esperar al final de la clase. Pues es que no sabíamos cómo decirle. Le mandamos mensaje y no nos contesta. Sí, yo les dije que se bloqueaba las bocinas cuando ponía el micrófono. Lo dije al principio de la clase. Y está grabado. Bueno, no está grabado, pero sí. Les dije que se iba a bloquear al momento de poner el micrófono, pero No, sí, pero aún así le mandamos mensaje por aquí mismo en la reunión y no no me, los vio. no me aparece, cuentas. Estoy grabando, no me aparece. Es que como estoy proyectando, no estoy en la reunión y pues ya todo esto se grabó. Ah, ok. Ok, entonces sí, compañeros, sí. Entonces, bueno, continuamos. Ahorita al final de la sesión les resuelvo esa duda, ¿no? Y aparte al principio de la sesión, antes de empezar, les pregunté por dudas y no me dijeron. Entonces, por favor, que sea al principio y que sea al final. Ok, entonces continúo. Ok, entonces, la inteligencia artificial, eso les va a servir la lógica. La lógica es muy importante para eso. Y una de las aplicaciones más importantes que van a ver, bueno, que de hecho ya es muy vieja, pero que todavía se sigue utilizando, es lo que conocemos como los sistemas expertos. Los sistemas expertos normalmente son sistemas en los que ustedes van a tener lo que se conoce como una base de conocimientos, o sea, es como el equivalente de nuestra memoria. Es donde guardamos los datos, pero no nada más los guardamos, o sea, es que les pondré un caso, por ejemplo, yo tengo más de 100,000 fotos, 115,000 fotos y videos. Guardar 115,000 fotos y videos, pues no te sirve de mucho, porque al final de cuentas, eh, para accederlos y demás, pues es muy difícil. Entonces, lo que se hace, bueno, yo lo tengo organizado. Tengo, no sé, unas 10,000 carpetas organizadas en forma de grafo. Y es lo mismo con los sistemas expertos, o sea, tienen una base de conocimientos en la cual toda la información está ordenada. Y luego tienen lo que le llaman un motor de inferencia. Es decir, que con esos datos, es como por ejemplo ahorita, la idea es no tratar de ser grosero, o sea, pero si no se sigue un orden de que pregunten en un momento y luego pregunten más adelante, o sea, pueden preguntar al principio y preguntar al final, porque si no se vuelve muy caótico. Entonces, eso ya es lo que se conoce como una heurística o son reglas. Las reglas se aplican precisamente porque es lo que ayuda a razonar. O sea, tú puedes memorizar muchísimas cosas, pero si no tienes un conjunto de reglas que utilicen ese conocimiento, o sea, no se trata de, ¿cómo se llama?, de saber un montón y leer un montón, sino, a ver, ¿y cómo usas eso? ¿Sí?
Entonces ese es el motor de inferencias. El que tiene un conjunto de reglas, o sea, y la regla, bueno, en este caso, nunca la decimos así, pero normalmente las reglas son de que pues se pregunta al principio y al final, ¿no? Porque si se pregunta en medio o en cualquier momento, pues es un problema. Y es como los autobuses, ¿no? Imagínense que yo le pudiera decir al chofer del autobús que me baje donde quiera, ¿no? Pues no. Va a decir, "Ay, la parada está hasta allá y hasta allá se puede bajar". Esa es una regla. Y es importante porque es una manera de funcionar y funciona para todos los casos. ¿Qué es lo más común? Pues las reglas de inferencia. Si es esto, entonces sucede el otro. ¿Sí? ¿Qué pasa si no seguimos reglas? Pues entras en un caos y normalmente, bueno, las computadoras de plano no pueden funcionar. O sea, a la computadora le tienes que decir específicamente cómo seguir las cosas. No tiene imaginación, ¿sí? Y no tiene tampoco, ¿cómo se llama? No reacciona como nosotros. O sea, funciona muy ordenadamente. Por eso es muy importante que parte de o sea, tú programas. Programar no es otra cosa más que transferir tu lógica hacia la computadora. Entonces, por lo tanto, ustedes con el tiempo, o si ya los que sepan programar, tienen que rediseñar rediseñar su manera de pensar, su manera de razonar, y forzosamente van a tener que ser más formales, es decir, seguir formas, seguir reglas. ¿Sí? Alguien dice, no, pues es que es muy cuadrado. No, normalmente las reglas también se pueden diseñar para tener excepciones, pero todo de alguna manera muy estructurada, ¿sí? O sea, es como dices, por ejemplo, lo que les decía, no me puedo tardar más de cierto tiempo en un tema porque pues siguen otros temas. Entonces, tratas de seguir un orden, porque si no lo haces después se vuelve problemático. Entonces, ¿cómo obtenemos, cómo es una regla de diferencia? Pues no es otra cosa más que a partir de ciertos antecedentes, entonces generas un consecuente. Entonces, una afirmación es verdadera siempre y cuando todas las anteriores, todos sus antecedentes se vuelvan verdaderos. ¿Sí? Entonces, para lograr eso, pues usamos ciertos modos de lógica que no son nuevos, vienen de la filosofía, vienen de cosas tan viejas como los griegos y cosas por el estilo. Lo único que hicieron ellos era formalizar, ¿sí? O sea, esto es importante porque alguien puede decir, ah, pues es que funcionamos bien así, sale, pero es que si no hacen las cosas formales, pues es como la gente que aprende mucho. Yo conozco personas, tengo amigos que son muy buenos en computación. O sea, son gente que sabe programar muy bien, que tiene una gran lógica, pero nunca tuvieron la formalidad o la disciplina de estar en una escuela. O sea, aprendieron mucho, trabajan en varios lados, pero nunca tuvieron la disciplina para cursar materias que no les gustaban o que ellos consideraban que no les iban a servir, y por lo tanto por eso no son ingenieros. No porque no sean inteligentes, sino porque la regla dice que pues tienes que usar materias que quizás no te gusten o quizás tú consideres que no te sirvan, pero esa es la regla. Ok, ahora, para que nosotros podamos generar el concepto de inferir, este, podemos entenderlo como, de nuevo, es como obtener una verdad a partir de verdades anteriores. Es como les comento ahorita, o sea, eh, normalmente el hecho de que se dejen preguntas al principio o preguntas al final es porque a partir de, digo, tengo 28 años de dar clase, excepto en las clases que es muy interactivo, pero en este tipo de clases en las cuales, pues lo que se trata es de transmitir más que toda información, entonces sirve bastante y ha funcionado bastante bien. Entonces una inferencia es obtener una verdad a partir de otras verdades, ¿sí? Pero para que eso funcione o para que eso sea formal, para que eso sea válido, ¿sí? O sea, alguien dice, ay, encontré esto y funciona perfectamente. Pues sí, es muy bueno.
y lo puedes incluso hasta, lo puedes hasta meter a un invento, ¿no? Lo puedes registrar como una invención y demás, pero no es formal matemáticamente hablando. Y por lo tanto, al no ser formal matemáticamente, pues no puedes demostrar que sirva para todos los casos, ¿sí? O sea, no llegamos a ese tipo de cosas. Entonces, para que puedas llegar a eso, existen una serie de mecanismos, de modos, que este, te permiten formalmente llegar a conclusiones, ¿sí? O sea, el caso, yo voy por la calle, me sonrió una muchachita, y si yo no siguiera un proceso formal, diría, pues le gusto, me caigo bien, puede ser mi novia. Eso es un proceso no formal. ¿Por qué? Porque si nos analizáramos y dijéramos, pues la muchacha puede ser que le sonría a 40 personas y no le gustan los 40. O sea, ya llegamos a otras cosas como la estadística, cosas pues, otro tipo de heurísticas que se llaman. Heurísticas son estrategias que se validan a través de la experiencia. En este caso, estos modos no son validables a través de la experiencia, sino son formas que la misma lógica ha definido como ciertas. Y existen varios, o sea, varios mecanismos de validar que algo sea cierto, ¿sí? El primero de esos es la condicional o implicación que se conoce, vamos a usar su forma original que es en latín, que es el modo ponendo ponens, ¿sí? El modo ponendo ponens o el mecanismo de condición afirmando afirmo, ¿qué es lo que significa? Ponendo ponens significa que cuando yo afirmo algo eh, y eso que afirme se vuelve válido, entonces lo que estaba afirmando también se vuelve válido, ¿sí? Por ejemplo, dice, si el antecedente es cierto, entonces por lo tanto el consecuente también tiene que ser cierto, ¿sí? Que la regla se puede expresar como eso, si P y P implica Q, si P se vuelve cierto, por lo tanto Q se tiene que volver cierto. Si, si la lógica te sirve para tu carrera, entonces si la primera afirmación, si la lógica te sirve para tu carrera, vas a conseguir un buen empleo. Primera proposición, la lógica te sirve para tu carrera. Segunda proposición, Q te va a servir para tu carrera. Si la primera proposición se hace cierta, o sea, la lógica te sirve para tu carrera, la segunda proposición, vas a obtener un buen empleo, va a ser cierto. De nuevo, o sea, tenemos dos proposiciones. La lógica te sirve para tu carrera. Segunda proposición, que esa es la proposición P. Q, vas a obtener un buen empleo. O sea, si en tu carrera obtienes cosas que te sirvan, vas a obtener un buen empleo. Entonces, si lo primero se hace cierto, lo segundo también. Si yo digo, el hecho de que aprenda inglés me va a permitir moverme a muchos lugares, a muchos empleos, y la segunda proposición, el hecho de que te puedas mover a varios lugares te va a permitir un mejor sueldo, entonces si lo primero se hace cierto, lo segundo también. Si estoy vivo, entonces puedo dar clase. Si la primera proposición se hace cierta, la segunda también. Entonces utilizamos este simbolito, que es una condicional con doble línea, es lo que es el modo, o todos los modos los vamos a representar con este simbolito y dependiendo cómo se exprese la regla, es lo que nos va a permitir ver cuál modo estamos usando, ¿sí? En este es muy sencillo. De nuevo, lo primero es cierto, lo segundo también, ¿sí? Y más que todo se va a hacer de la siguiente manera. Dices, por ejemplo, si llueve, la calle se moja. Llovió, por lo tanto la calle se mojó. Si
si lo que pusiste en tu trabajo concuerda con lo que el profesor o con lo que el docente considera como válido, entonces apruebas. Esa es la regla. Luego, entregaste como el profesor te dijo, por lo tanto, aprobaste la materia o aprobaste la unidad, ¿sí? O sea, recuerden que esto es una condición de lógica, de decir, alguien puede decirme, no, pero es que eso está bien según yo, pero pues al final de cuentas el que evalúa soy yo, entonces pues tiene que concordar con el que revisa, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo que cada quien puede entender las cosas como le puede parecer, pero al final de cuentas, siempre tenemos que considerar a quien nos evalúa, ¿no? Es como el modo. El modo es rígido en el sentido de que dice, si esto de aquí es cierto, entonces por lo tanto esto tiene que ser cierto. Y ya. Oye, pero no, pero así es el modo. Así funciona. ¿Sí? Si el impuesto a la benzina baja, gastamos menos. El impuesto bajó, por lo tanto, tenemos que gastar menos. ¿Sí? Si entregaste bien todas tus tareas y tus proyectos y tu examen, tus tareas por lo tanto, pasas el examen, pasas la unidad. Entregaste bien todo, por lo tanto, tuviste que haber pasado la unidad. ¿Sí? Claro, también hay otra proposición pero lo vamos a ver con otro modo. El modo, si llueve, entonces las calles se mojan. Tenemos dos cosas, la hipótesis, que es lo que planteamos, el hecho y la conclusión. Hipótesis, si estudio una carrera, me va a ir mejor en la vida. Hecho, estoy estudiando una carrera. Conclusión, te va a ir mejor en la vida. ¿Sí? Bueno, más bien, no es que estés estudiando, terminas la carrera. Sí, porque empezar a estudiar, pues no es parte del modo. El modo es un concepto causa-efecto. ¿Sí? O sea, digo, si hay gas, entonces voy a cocinar mi comida. Hay gas, entonces la conclusión lógica es que voy a cocinar mi comida. Si hay dinero, entonces me voy de vacaciones. Hay dinero, entonces por lo tanto tu conclusión es que te vas de vacaciones. Si pasé todas mis materias, mis papás se van a sentir felices. Hecho, pasaste tus materias. Por lo tanto, tus papás se van a sentir felices. Al revés, si podemos continuar con la misma hipótesis, si paso todas mis materias, mis papás se sienten felices. No pasé mis materias, eso es el hecho. O sea, una cosa es la hipótesis, la regla, luego el hecho, no pasé todas mis materias. Por lo tanto, mi conclusión sería ser que mis papás no están felices, que es lo que vamos a ver en otro modo, otra forma de razonar. Tolendo tolens, que significa negando niego, que es precisamente lo que les comentaba. Dices, si tienes una premisa y el efecto no se da, es decir, no cumples lo que esperabas, por lo tanto la causa tampoco más bien si la causa no se da, el efecto tampoco. Si muevo el interruptor, entonces se prende el foco. No moví el interruptor, ese es el hecho. Por lo tanto, el foco no debe de estar prendido. ¿Sí? Que es cuando a veces vemos en la casa y de repente que se mueve algo o que se prende algo sin que lo hayamos hecho. Entonces es cuando decimos, eso no es lógico. Es cuando te espantas o dices, algo pasó. Negando niego es un modo en el cual tú tienes de nuevo, una causa, una premisa y tienes un efecto, una conclusión. Si la causa no se dio, el efecto tampoco. ¿Sí? Si la pandemia no sería, por ejemplo, me invitan a evaluar, si voy a evaluar otra escuela, entonces viajaría a otra ciudad. Esa sería la hipótesis. No puedo, sí evalúo la escuela, pero sigue la pandemia, por lo tanto no viajo a otro lugar. O sea, significa que
la causa no se dio como yo esperaba y por lo tanto el efecto tampoco. ¿Sí? Dice, si aumenta el IVA, los precios suben. Los precios no han subido, por lo tanto, yo puedo asumir que el IVA tampoco. ¿Sí? Si imagínense que su mamá o su papá son dueños de una papelería. Dice, si las papelerías vuelven a subir, por lo tanto, me compran una nueva consola. Las papelerías no han abierto, por lo tanto, no me compran una nueva consola. ¿Sí? Este es otro modo u otro mecanismo otro mecanismo para que puedan razonar. En realidad lo usamos, o sea, la gente usa en la lógica natural este tipo de mecanismos. Lo que pasa es que no lo ven como no lo ven como algo formal en primer lugar y en segundo lugar, lo usan, ¿cómo se llama? Selectivamente, o sea, en casos. La, la, este, un ejemplo clásico sería el siguiente. La señora juzga a la vecina porque su hija se embarazó y lo juzga de cierta manera. Ah, pero se embarazó su propia hija y ya lo juzga de otra manera, lo cual obviamente eso es lógica natural. La lógica natural nos dice que ciertas cosas se juzgan de una manera como nos conviene y ciertas cosas se juzgan de otra manera porque nos conviene. La lógica matemática no. O sea, cuando le dices a la computadora, utilizas el Tolendo Tollens, siempre lo va a hacer igual, porque obviamente la computadora no guarda los conceptos de conveniencia o de este, sentimientos o raciocinio de esa manera, ¿no? De nuevo, la hipótesis, si llueve entonces las calles se mojan. El hecho, las calles no se, más bien la consecuencia, las calles no se mojaron, por lo tanto no llovió, ¿sí? Que en cierta manera también se puede usar como una manera contraria, ¿no? Si me dices, el clásico, ¿cómo te fue? La hipótesis sería, si le fue bien, viene con la cara alegre, viene sonriendo. Viene con la cara triste, por lo tanto, pues le fue mal. ¿Vale? Entonces, el Tolendo Tollens sirve para ese tipo de cosas, para que tú puedas razonar, esa es la palabra correcta, razonar. Tolendo Ponens es cuando tienes una disyunción, es decir, una o a esto o lo otro, y si uno de los elementos queda negado, por lo tanto el otro es afirmado. El clásico, ¿qué no fuiste a la escuela? Pues que no me ves aquí. ¿Sí? Esa es una de las más comunes, ¿no? Eh, Aquí significa, en una disyunción se supone que la disyunción exclusiva te dice que tienes que tomar una opción o la otra. Entonces, en esa disyunción, tú tienes que decir, es tan simple. Si algo pasó, por lo tanto, lo otro no pasó. El clásico, llegas con el carro todo golpeado y demás, y te dice alguien, ¿por qué llegaste tarde? Dices, que no estás viendo que el carro lo choqué. O sea, las dos cosas no podían estar juntas. O sea, si una cosa pasó, por lo tanto pasó la otra. ¿Sí? En la disyunción, lógicamente se expresa así. P o Q, y por lo tanto, si Q es negado, por lo tanto P tiene que ser afirmativo. ¿Sí? Fui al cine o fue de compras. No fui de compras, por lo tanto fui al cine. ¿Sí? He ido al cine o ido de compras. Esto es mi hipótesis. Luego sigue el hecho. No fui de compras. Ah, por lo tanto he ido al cine. ¿Sí? Pues el clásico de que no me casé. Ah, perfecto. Oye, ¿y cómo se llama tu esposa? Oye, pues te acabo de decir que no me casé. Por lo tanto, no tengo esposa. ¿Sí? En el Tolendo Ponens,
lo que es que cuando uno de los hechos se vuelve falso, por lo tanto, el otro hecho se tiene que volver verdadero. ¿Sí? Si dices, cuando el clásico ahorita, o nos casamos o seguimos como novios, según la pandemia. Pues por la pandemia no nos pudimos casar, por lo tanto, seguimos como novios. ¿Sí? Entonces es cuando tienes dos cosas y una de las dos se hace falsa, por lo tanto la otra tiene que ser verdadera. ¿Sí? Ese es el Toledo Ponens. La doble negación. No ocurre que Ana no es un estudiante, por lo tanto Ana es un estudiante. No, no puedo negarme a tu petición. No puedo negarme a tu petición implica que voy a aceptar tu petición, porque negar y no son contrarios, los dos son nos. Entonces, no puedo negarme a tu petición significa que voy a aceptar tu petición. En la doble negación lo que hace es precisamente eso, de que dices, no estoy a disgusto, lo cual implica que estoy a gusto. No soy tan feo, no soy feo. Por lo tanto, significa que eres bonito, guapo, no sé cómo lo quieran manejar. No falté a clase. El no y el faltar implica que asististe. ¿Ok? Esos son los modos. Otro modo es el que conocemos como adjunción o conjunción, que es, de nuevo, es el y. Juan es cocinero y Pedro es policía. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tengo una manzana y tengo una pera, por lo tanto, tiene que ser cierto que los dos se cumplen, como veíamos en la tabla de verdad. Lo puedo simplificar a dividirlo en dos partes, donde asumo que los dos son ciertos, que tengo una manzana y tengo una pera porque estoy usando una conjunción. Ley de la adición, he comprado manzanas o he comprado peras. En este caso, como es un o, pues se valen los dos casos, ¿no? Se valen los dos casos. ¿Qué significa? Se vale que si compré manzanas es cierto, si compré peras es cierto, y si compré las dos también es cierto. ¿Sí? Esto es importante porque cuando ustedes, de hecho en los ejercicios, en las prácticas, ustedes leen textos y muchas veces al lector tratamos de que use modos que le permitan razonar y que lleguen a una determinada conclusión. Siempre que escribes un escrito, ya sea un libro, una novela, una película, siempre se espera que tú razones ciertas cosas. Por ejemplo, al final de las películas se asume que el final tiene que ser un final lógico. Es un final lógico cuando usaste un modo de razonar y dijiste, pues en una comedia romántica lo lógico es que al final se casen y sean felices y besos y abrazos. Por ejemplo, ayer estaba viendo una película del oeste que a un señor que lleva una muchachita y al final, pues obviamente, el señor se queda con la muchachita porque se encariña con ella, todo ese tipo de cosas. Entonces hay un mecanismo lógico que me dice, de acuerdo a estos antecedentes, pues el final es este. Y es como los casos, ¿no? Una película de terror, se supone que al final vencen al mal o vencen al mal. Y esa es una consecuencia lógica. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en el silogismo hipotético? Que también es otro modo. Dice, si la bola roja golpea a la bola blanca se mueve. Entonces lo dividimos en dos partes. La bola blanca golpea a la bola negra se mueve. Si la bola roja golpea a la bola negra se mueve. Entonces, en los silogismos es parecido a, bueno, por ejemplo aquí P implica Q, Q implica R, por lo tanto P implica R. Lo que veíamos en las relaciones de tránsito
conectividad, ¿sí? P conoce a Q, Q conoce a R, por lo tanto P es muy posible que llegue a contactar o conectar con R. Eso es lo que nos conocemos como el silogismo hipotético. Oye, necesito que me hagas un favor para el Chiapas porque mi toma de agua está mal. Entonces, pues yo no conozco a alguien directamente, pero, por ejemplo, yo conozco, un amigo mío es el que se encarga de cortar las llaves, ¿no? Entonces alguien de ustedes dice, ah, pues yo conozco al doctor Zárate, y el doctor Zárate conoce a Federico. Entonces, por lo tanto, por medio del doctor Zárate puedo llegar a Federico y que me ayude. Entonces, esa es una manera que se tiene de poder generar nuevo conocimiento o simplemente razonar. Sí. Ok, ahora sí. Entonces, todos esos pues, son muy importantes porque son los que nos permiten razonar a nosotros y por lo tanto razonar a la computadora.